Buenas tardes, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para mí es un privilegio llegar hasta donde usted está con el poderoso mensaje de la palabra del Señor a través de este maravilloso ministerio Sentadas a los Pies de Cristo, Jardines del Alma, liderizado, direccionado por la apóstol Lisette de González. Bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Para mí es un privilegio estar con ustedes en este tiempo de aniversario, tiempo en que el Ministerio Jardines del Alma cumple 6 años. ¡Qué tremendo! Le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho durante estos 6 años a través de este maravilloso ministerio. Bendecimos la vida del apóstol Lisette y seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Oramos para dar inicio. Padre Celestial, le damos gloria, honra y honor en esta tarde, Señor. Padre, gracias por permitirnos estar aquí delante de tu trono, de tu presencia, presentándote este tiempo de transmisión de tu palabra, Señor. Tu palabra que no regresa vacía, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es más cortante que espada de doble filo. Tu palabra, Señor, que hará todo lo que tú le has enviado a hacer. Padre, gracias, oh Dios Todopoderoso, por el enorme privilegio que me concedes de poder compartir tu palabra con aquellos que la escuchan, Señor. Pedimos, Señor Dios Todopoderoso, tu bendición, que tu Espíritu Santo tenga libertad para Él hablarnos, para Él enseñarnos, para Él abrirnos el entendimiento y guiarnos siempre a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y tenemos un tema que Dios ha puesto en mi corazón que trate con ustedes en este día. Y vamos a hablar sobre las características de un edificador. Las características de un edificador. Y si vamos a el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando hablamos de edificar, hablamos de construir algo. Hablamos de armar algo, construir algo. En el cristianismo, edificar significa más específicamente fortalecer a las personas en su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su conocimiento de la Biblia y en su ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Lo voy a volver a repetir. Mire, dentro de las Escrituras en la Biblia, nosotros estamos llamados a edificar, no a destruir, a edificar. Y edificar significa más específicamente fortalecer a las personas en su fe, hacer todo lo posible por que aquel que nos oye, que nos escucha, que nos ve, pueda ser fortalecidos en su fe, en Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios y en el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Eso es edificar. Y yo quiero tomar la vida de un edificador por excelencia para ver qué nos enseña a todos, cada uno de nosotros acerca de cómo debe ser un edificador. Y vamos a Nehemías, y yo le animo a abrir su Biblia. Si la tiene, búsquela, busque su Biblia, busque la palabra del Señor, busque la Biblia y la abre en el libro de Nehemías, ¿sí? Nehemías capítulo 1. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, que muchos dicen que es el mes de diciembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran afrenta, en gran mal, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas. Mire,
Él pregunta a estas personas, a estos judíos que habían estado en Jerusalén, y él les pregunta, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están nuestros hermanos allá? Y el informe que él escucha no es un informe bueno. Él dice, los que quedaron, o le informan, los que quedaron de la cautividad están en gran mal, están en gran afrenta. Y el muro de Jerusalén, lo más importante, está derribado y sus puertas están quemadas por el fuego. Y cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Una de las primeras características que podemos ver aquí, que nos llama muchísimo la atención, es que de inmediato, al escuchar la condición de sus hermanos judíos en Jerusalén y la condición de la ciudad, Nehemías siente una carga. Y es que el verdadero edificador siente una carga que Dios pone. Y yo puse aquí, Dios pone una carga, un llamado en Nehemías. Él sintió de una vez una carga en su corazón, una carga tremenda por los judíos que estaban allá en Jerusalén y que habían salido de la cautividad. Y por la misma ciudad, cómo estaba en ruinas, con sus muros derribados, amados hermanos. Y entonces yo quiero decirle una cosa, de seguro había muchos judíos allá en Jerusalén que habían regresado de la cautividad. De hecho, aquellos que le trajeron la noticia a Nehemías también eran judíos. Sin embargo, solamente Nehemías sintió esa carga y ese peso en su corazón cuando fue informado de la condición en la que estaba Jerusalén, la ciudad en la que estaban los hermanos. Y yo quiero decirte que una de las características del verdadero edificador es aquel que siente una carga por sus hermanos, por su casa, por su familia, por su ministerio, una carga o un llamado en su corazón a hacer algo por las situaciones que él ve o ella ve a su alrededor. Quizás ninguno de los que estaban alrededor de esa ciudad o en esa ciudad tenían esa carga o sintieron ese peso que sintió Nehemías. Él sintió una carga extraordinaria. De cierto, muchos judíos estaban viendo la condición precaria en que se encontraban los judíos que se quedaron en la cautividad y la ciudad de Jerusalén. Pero solo Nehemías sintió que tenía que hacer algo. Y a veces, amados hermanos, los demás no van a entender el llamado que tienes tú. Hay veces que los demás no van a entender la carga que tú llevas, porque simplemente ellos no la experimentan, ellos no la sienten. Pero Nehemías sintió esa carga. Y dice la palabra del Señor que él por un momento se sentó y lloró. Puede venir, amados hermanos, tiempo de desánimo, tiempo de tristeza, porque dice la palabra que él sintió duelo. Yo me puedo imaginar a este edificador sentándose, sintiendo llanto en su corazón y desánimo por la situación por la cual él veía que estaban sus hermanos y la ciudad. Y yo no sé si hoy día tú puedes sentir desánimo, quizás tristeza, quizás por la situación en la cual tú ves a tu ciudad, en la situación en la cual tú ves a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, por la situación en la cual tú ves a tus compañeros de trabajo, yo no sé, en la situación en la cual tú ves a aquellos que forman parte de tu ministerio, yo no sé, pero Nehemías se sintió desanimado, se sintió deprimido. Dice que él se sentó al escuchar la situación que estaba aconteciendo y lloró. ¿Y cuánto muchas veces no nos sentamos y comenzamos a llorar
al ver las situaciones y las circunstancias por las cuales estamos pasando. Eso significa que Dios nos está recordando que pueden venir a nuestras vidas tiempos de desánimo y de tristeza. Y dice la palabra de Dios que Él hizo duelo. Él hizo duelo, amados hermanos, por algunos días. Dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él hizo duelo por algunos días, amados hermanos. Él se deprimió, sí, se desanimó, pero solo por un tiempo. Porque mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, pero ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Podemos desanimarnos, podemos desalentarnos, quizás por un tiempo, por un breve momento, pero después tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos en oración, tenemos que levantarnos en ayuno. Eso fue lo que hizo este edificador. No se quedó para siempre en esa condición de llanto, de lamento, de tristeza. Hay muchas personas, amados hermanos, que muchas veces se quedan en ese estado en el cual cayó Nehemías, un estado de lloro, de tristeza, de luto, de desánimo, de desaliento. Pero luego que él estuvo en esa situación, él decidió levantarse y él dijo, no, pero yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que presentar esto delante del Señor. Y dice que lo hacía día y noche. Usted lo puede leer. Tercera característica es que un edificador es un hombre, una mujer de ayuno y oración constante. De ayuno y oración constantes. Él comenzó a orar delante de la presencia de Dios. Él comenzó a clamar al único que podía darle solución. Mire, Nehemías tenía acceso al rey, como vamos a ver más adelante. Él era copero del rey. Él tenía influencia, él estaba en una posición de influencia. Sin embargo, él no decide ir primero al rey. Él no decide ir, bueno, esta es una situación por la cual estamos pasando y déjame ver qué puedo lograr del rey, qué puedo yo hacer para convencer al rey, sino que él decide ir primero a Dios. Y él va en oración, él se levanta en oración y presenta el problema a Dios. Él presenta el problema al Señor. Mire lo que dice Nehemías 5, capítulo 1, verso 5. Y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Nehemías comenzó a orar y comenzó a orar de día y de noche, constantemente por la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, los judíos en ese momento, y por la ciudad que estaba derribada. Quizás la ciudad donde tú estás, quizás el lugar donde tú estás está arruinado, está derribado. Porque, amados hermanos, Israel había desobedecido a Dios. Israel se había apartado de Dios y Dios le había advertido muchas veces de las consecuencias que vendrían como resultado de su desobediencia y de adorar a otros dioses. Sin embargo, Israel fue rebelde a Dios. Israel no quiso obedecer a Dios, no quiso seguir los mandamientos y los decretos y las leyes que Dios les había puesto para seguir, para él bendecirles. Y cayeron en una situación muy mala, cayeron en una situación precaria, cayeron en una situación muy negativa, donde el enemigo se sentía completamente feliz y contento de que el pueblo de Dios estuviera en ruinas, de que los judíos estuvieran sin esperanza y desanimados.
Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo de vivir, amados hermanos, amadas hermanas, en desánimo y en desaliento todo el tiempo. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere vernos en desánimo. Mira, cuando tú te desanimas, cuando tú te desalientas, el enemigo comienza a danzar. Él comienza a bailar, él comienza a brincar, porque dice, mira, la tengo como yo quiero, así es como te quiero ver, llorando, sufriendo, quejándote, así es como yo quiero que tú te mires. Pero falló con Nehemías. Nehemías dijo, hasta aquí. Me sentí mal, me sentí desanimado, me sentí triste, pero me voy a levantar y voy a orar y voy a presentar esta situación delante de la presencia de Dios de día y de noche por los hijos de Israel, tu siervo. Y dice la palabra del Señor que él comenzó a confesar los pecados del pueblo. Y él comenzó a confesar delante de Dios y a pedir perdón a Dios por causa del pueblo y por causa de él mismo. Él se incluía en la oración. Y sabes que veo que un verdadero edificador o edificadora es una persona que intercede. Es un intercesor. Un intercesor no solo confiesa los pecados del pueblo como suyo propio, sino que también le recuerda a Dios sus promesas. Y eso fue lo que hizo Nehemías en este instante. Él comenzó a orar y a decirle, Señor, nosotros reconocemos que hemos pecado, que nos hemos apartado de ti, que hemos hecho lo malo delante de ti, pero yo quiero que tú recuerdes tu palabra, que tú dices en tu palabra que si nosotros nos volvíamos de nuestros malos caminos, tú nos recogerías de todos los confines de la tierra y nos reunirías nuevamente y nos edificarías y nos reconstruirías. Tú nos harías nuevamente un pueblo, Señor. Y él comenzó a recordarle las palabras que Dios le había prometido. Mire, hoy en día Dios quiere recordarte, amado hermano, amada hermana, que tú eres un intercesor, tú eres una intercesora. Y que, sí, tenemos que ponernos en el lugar del pueblo, pero también tenemos que recordarle a Dios todas sus promesas. Comienza a recordarle al Señor todo lo que Él te ha prometido a través de su palabra, todo lo que Él te ha dicho que va a hacer. Él le comenzó a decir, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de lo que prometiste, acuérdate de lo que dijiste que tú harías. Y dice la palabra del Señor que llegó el tiempo en que él le tocó estar delante de la presencia del rey nuevamente, porque él era el copero del rey, el que le servía el vino, el que le servía sus bebidas al rey. Había una regla: usted no podía estar triste en medio de su servicio al rey. Así que él procuraba no estar o no aparentar estar triste en la presencia del rey. Pero ese día él no pudo más con su congoja, no pudo más ocultar la tristeza de su corazón. Y dice la palabra del Señor que el rey vio su tristeza. Y dice la palabra de Dios que Nehemías temió en gran manera, porque él sabía lo que eso significaba. Él sabía que eso podría causarle la muerte, pero Dios, que oye las oraciones y que prepara el corazón de los hombres, movió el corazón de este rey para preguntarle a Nehemías, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes de esta manera? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías aprovechó la situación. Yo quiero mencionar aquí que otra característica de un edificador es aquel que puede, amados hermanos, aprovechar la oportunidad, así como la aprovechó Nehemías. Hay oportunidades que solamente vienen una sola vez en la vida y tenemos que aprender a no dejar pasar las oportunidades. Él tenía allí una oportunidad de oro que Dios le había abierto la puerta. Dios le había brindado. ¿Sabe por qué? El rey reaccionó a favor de Nehemías y no lo envió a matar, porque Nehemías había orado,
porque Nehemías había ayunado, porque Nehemías había clamado delante de la presencia de Dios. Y sabes, un verdadero edificador va primero a Dios. Un verdadero edificador es aquel que aprenda a no poner su confianza en el hombre, sino en el Dios que mueve a los hombres. Es aquel que aprende a decir: Señor, yo primero voy a ti que a los hombres. Y como él puso a Dios primero, entonces Dios movió el corazón de ese hombre a favor de Nehemías. Pero vemos en el capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. Y yo le invito a usted a tener su Biblia abierta. Amén. Dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mire, dice la palabra del Señor que cuando el rey le preguntó a Nehemías: mira, ¿qué tienes? Dice que él oró en su corazón. Y Dios bendice esas oraciones rápidas en el corazón, una oración silenciosa. Algunos piensan que solamente Dios escucha cuando abrimos nuestra boca, gritamos, clamamos, gemimos delante de Dios, de Él, pero Nehemías hizo una oración en su corazón. Él dice: entonces oré al Señor y le presentó al rey la petición que él tenía, que era regresar a Jerusalén para edificar los muros, para edificar la puerta de la ciudad, porque estaba derribada, y contó al rey la situación precaria en la cual estaban sus hermanos, los judíos allá. Y al rey le pareció bien que él fuera. Le preguntó el rey: ¿cuánto tiempo? Y le pareció bien el rey el tiempo que él estipuló y lo envió. Y le pidió al rey y le dijo: mira, y provéenos la madera, y provéenos el material, y dame las cartas que necesito para presentar a los gobernadores de ese lado, para que me dejen pasar y no tenga ningún tipo de obstáculo. Y así el rey lo hizo. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros ponemos a Dios como nuestra fuente, cuando nosotros sabemos que es Dios el que nos ayuda y no el hombre, Dios comienza a abrir las puertas, Dios comienza a hacer las cosas. Él abrió las puertas, amados hermanos, para Nehemías. El rey le dijo sí a todo y él parte, amados hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que cuando nosotros nos levantamos para edificar, no para destruir, cuando nos levantamos para construir, no para desbaratar, hay uno que no le gusta, hay uno que no le agrada? Y dice la palabra del Señor que se levantaron Sanballat, que era el gobernador de Samaria, que era un persa, lo que hoy conocemos como Irán, eternos enemigos de Israel. Y se levantó también otro enemigo, que era Tobías, el siervo amonita, del grupo de los amonitas, ¿verdad? De Amón. Se levantaron en oposición, porque cada vez que nosotros queramos edificar, reconstruir, ayudar, hacer algo a favor de Dios, de la obra de Dios, de los hermanos, de aquellos que los necesitan. Yo no sé qué te has levantado tú a hacer. Yo no sé qué te has levantado tú a edificar. Quizás a edificar tu casa que tenía los muros caídos. Quizás a edificar a tus hijos que estaban alejados y apartados de Dios. Quizás edificar tu ministerio que estaba perdiendo unción. Quizás a edificar a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños. Yo no sé qué te has levantado tú a edificar. Quizás como Nehemías, a tu propia ciudad, que no está en la condición en la que debería estar. Quizás tú te has levantado para construir y para levantar a aquellos hombres, mujeres que necesitan ese levantamiento.
Pero déjame decirte que cuando tomamos esa decisión, hay unos que se levantan en contra, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que ellos se disgustaron en extremo, estaban furiosos de que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea que estas personas estaban felices con ver a los judíos en esa situación terrible en la cual se encontraban. Ellos estaban felices de ver los muros caídos y las puertas derribadas de la ciudad. Ellos estaban felices de que así siguieran. Y ellos simplemente continuaban con su vida feliz mientras no hubiera nadie que se levantara para hacer la diferencia. Pero no contaban con que Dios levantaría a Nehemías y lo traería de lejos para venir a hacer la obra que Dios había puesto en su corazón. Así que no te sorprendas, amado hermano, amada hermana, cuando viene oposición, cuando viene levantamiento del enemigo, tratando de impedir tu avance, tratando de impedir que avancemos en ese proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Eso le pasó a Nehemías. Y vemos entonces en el capítulo 2, versos 17 y 18 lo siguiente. Les dije pues, vosotros están viendo el mal en que estamos, que Jerusalén está, mire, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en opropio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así se esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2, 17, 18. Mire, un verdadero edificador es aquel que anima a los demás a edificar, que anima a los demás a construir, que anima a los demás a levantarse, porque ellos estaban caídos. Por eso dijeron, levantémonos y edifiquemos esta ciudad, que parece perdida, que parece como que no va a poder avanzar, que parece como que no va a poder volver a ser lo que era antes. Y dice que ellos recobraron el ánimo cuando Nehemías les testifica cómo Dios le había abierto puertas y cómo Dios había permitido que él llegara a ese lugar, amados hermanos, para ayudarles. Y dice que se levantaron edificadores, se levantaron y se esforzaron sus manos, mire, para bien. Me gusta esa palabra, se levantaron para bien, porque hay muchos que se levantan para mal. Es fácil levantarse para mal. Es fácil levantarse para destruir. Es fácil levantarse para esparcir. Es fácil levantarse para hacer lo malo. Pero ellos se levantaron para bien. ¡Qué tremendo! Tremendo, tremendo. Un verdadero edificador es aquel que anima a otro y influye en otro e inspira a otro también a edificar esos muros caídos, a edificar esa situación que se daba por perdida. Mire lo que dice Nehemías 19 o 2:19 al 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, que era de Persia, Tobías el siervo amonita, y se añade otro más, Gesén el árabe. Amado hermano, amada hermana, no te sorprenda cuando se levante gente alrededor de ti, o cuando se levante gente de tu propia casa, de tu propia familia, tratando de impedirte a ti cumplir con el plan y el propósito que Dios tiene para ti. Dice, hicieron escarnio de nosotros
y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Sabes? Cuando nos levantamos para servir a Dios, cuando nos levantamos para servir a los demás, el enemigo quiere venir a despreciar y a menospreciar nuestro trabajo para Dios. Pero amados hermanos, como usted y yo no trabajamos para el ser humano, para el hombre, sino que trabajamos para Dios, no debemos de dejarnos desanimar ni desalentar por nadie. Estos se levantaron, dice, hicieron escarnio, despreciaron la obra que estaban empezando a hacer y dijeron, ¿qué es esto que hacen ustedes? Se están rebelando contra el rey. Y en respuesta le dijo Nehemías, y me gusta Nehemías, porque Nehemías no se dejaba amedrentar, Nehemías no se dejaba cohibir por los enemigos que se levantaban para tratar de impedir que ellos hicieran la obra que Dios le había mandado hacer. Nehemías le dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Ese era Nehemías, un hombre de autoridad, un hombre que le dijo al enemigo, tú no nos vas a detener. ¿Y cuántos de los que estamos aquí le decimos al enemigo, tú no me vas a detener? Yo voy a seguir sirviendo a Dios. Yo voy a seguir buscando de Dios. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Yo voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Tú no me vas a detener, tú no me vas a menospreciar, ni me vas a despreciar, ni me vas a desanimar, porque el Dios de los cielos es aquel que me ha llamado a mí a hacer lo que yo tengo que hacer. Y Él es el que me va a prosperar. Él es el que va a hacer que yo tenga éxito en este proyecto, en este plan, en este emprendimiento, en esto que Dios me ha llamado. Y nosotros somos sus siervos. Y nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y esto no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes no tienen parte, ni suerte, ni memoria en Jerusalén. Y ese es el dolor del enemigo, que él no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, que él no tiene nada que ver con las bendiciones, que nada de lo que Dios tiene para nuestras vidas le va a tocar a él, porque él perdió todo derecho, él perdió todo, él perdió su posición, él perdió todo lo que él tenía y Dios nos lo ha dado a nosotros. Ese es el dolor del enemigo. Además, el enemigo cuando se levanta contra ti, sépalo, hermano, hermana que me escuches, porque te teme. Mire, si el enemigo no te temiera, no se levantara. Déjame decirte, cada vez que el enemigo se levanta contra un hijo, una hija de Dios, contra hombres y mujeres de Dios, contra siervos y siervas de Dios, contra un hijo, una hija de Dios, amado hermano, es porque nos teme. Y ellos temían en gran manera de que esos muros fueran edificados nuevamente y de que esas puertas fueran edificadas nuevamente, porque muro significa protección, porque muro significa delimitación. Y es que cuando usted construye muros, usted le está diciendo al enemigo, mira, este es tu límite, hasta aquí tú llegas, de aquí para acá tú no pasas, tú no puedes entrar en mi casa, tú no puedes entrar en mi familia, tú no puedes hacer lo que aquí te da la gana en mi ministerio, en mi casa, en mi trabajo, con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres. El que levanta muros delimita. Los muros también significa protección, amado hermano. Y él sabía que si Israel levantaba sus muros, amados hermanos, la identidad, el ánimo del pueblo se iba a levantar nuevamente. Y la protección de Dios se iba a manifestar nuevamente sobre Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén siempre ha sido el motivo de discordias. El enemigo siempre ha querido a Jerusalén. El enemigo siempre ha querido
poseer a Jerusalén, pero para desgracia de él, Dios se la dio a su pueblo. Y para desgracia del enemigo, Dios te ha dado a ti tus hijos, te ha dado tu esposo, tu esposa, te ha dado tu ministerio, te ha dado tu casa, tu familia. Comienza a edificar los muros, comienza a edificar tu casa y tu familia, orando, ayunando, intercediendo, como lo hizo Nehemías, de tal manera que cuando quisieron edificar, levantarse, estos antiedificadores no pudieron detener la obra de Dios. El edificador siempre levanta edificadores. Y yo quiero ver aquí, amados hermanos, y que usted vaya conmigo a Nehemías capítulo 4, para que nosotros, amados, veamos o entendamos qué fue lo que hizo Nehemías para mantenerse firme en tiempo de oposición. Mire, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos. Mire, mientras usted esté derrotado, mientras usted esté en el piso conmiserándose a usted mismo, usted misma, diciendo pobrecito de mí, pobrecita de mí, pues diciendo de esta no me voy a levantar, estoy desanimado, desanimada, el enemigo está feliz con usted. Pero apenas usted dice yo me voy a levantar, apenas usted dice yo me voy a poner de pie y yo voy a comenzar a edificar estas ruinas. Yo voy a comenzar a edificar mi casa y mi familia. Yo me voy a levantar por ese hijo, por esa hija. Me voy a levantar por ese esposo, por esa esposa. Me voy a levantar por ese ministerio. Me voy a levantar por todo lo que está arruinado en mi vida. Me voy a levantar. Hay uno que se enfurece en gran manera cuando ellos vieron que no pudieron con sus palabras de burla y con sus palabras de desánimo y de desaliento evitar que ellos se levantaran a edificar y que la obra continuaba. Se enfurecieron porque no pudieron detener la obra de Dios. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Si son débiles, ¿por qué te interesa tanto o te importa tanto que ellos no edifiquen su ciudad? Y ellos dijeron: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Mira, ese era el temor. El temor del enemigo era que la adoración a Dios se volviera a levantar. Él sabía que mientras los muros estuvieran caídos, mientras los muros estuvieran en esa situación, no se iba a restaurar la adoración verdadera en Jerusalén. Y él comenzó a hablar: se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Mira, de tantas cosas que él podía mencionar. Mencionó los sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Oh sí, Dios puede levantar en un día a una nación si así lo quiere. Amado hermano, amada hermana, Dios puede levantar tu vida. Si has caído, si estás destruido, si te destruyeron, si desbarataron tus muros, si tus puertas están quemadas a fuego, déjame decirte que hay un Dios que está dispuesto a reedificar tu vida nuevamente.
dispuesto a levantarte nuevamente. Si antes tú tenías un ministerio, antes predicabas, si antes evangelizabas, si antes eras maestro de la palabra y dabas la palabra, si antes profetizabas, si antes eras misionero, ibas a los diferentes lugares, si antes tenías ministerios, si antes hacías lo que hacías para el Señor, pero ahora has quedado en ruina, tu ministerio, lo que hacías, has quedado desbaratado por el enemigo. Déjame decirte que hay un Dios que está dispuesto a levantarte nuevamente. Hay un Dios que está dispuesto a reedificarte otra vez. Hay un Dios que está dispuesto a que tú te levantes nuevamente y que tomes tu lugar en la batalla. Que tomes tu posición nuevamente. Eso es lo que el enemigo le teme. Mira, yo siempre cuento el testimonio de este hombre de Dios, de una nación. Y no menciono la nación porque quizás si la menciono muchos quizás sepan de quién estoy hablando. Este hombre de Dios era un hombre de Dios tremendamente usado en esa nación. Poderosamente usado, un hombre de Dios tremendo, pionero en muchas cosas. Pero tuvo un desliz, le fue infiel a su esposa. Y por años, este hombre, él edificó en ese país una iglesia, una de las más grandes, tengo entendido, de ese país. Pero desde ese tiempo hasta el sol de hoy, este hombre no ha regresado. Por más que se le ha hablado, se le ha dicho que se vuelva a levantar, él no ha logrado volver a levantarse nuevamente. Y uno, Sanballat, Tobías, uno que tenía el espíritu de estas personas, de estos espíritus, amados hermanos, se levantó a decirle: mira, tú jamás vas a volver a ser el mismo. Dios jamás te va a perdonar. Dios jamás te va a restaurar. Se lo dijo en las redes sociales, porque así actúan los cobardes. Porque si tú tienes un mensaje y tú dices que tu mensaje es de Dios, Dios te va a poner a la persona enfrente, no que se los tires por un medio de comunicación. Y yo decía, pero este hombre se deja llevar por la envidia, por los celos, por la maldad. Mira que decirles esas palabras. ¿Qué palabras más terribles, amadas hermanas? Amados hermanos, qué palabras más duras. Y lo más probable es que yo sé que llegó al oído de este hombre que nuevamente estaba comenzando a aparecer un poquito en las redes sociales. Pero después de todo esto volvió a desaparecer. Y yo dije, Señor, Satanás es un perverso. Él sabe lo que pasaría si ese hombre se vuelve a levantar. Él sabe lo que pasaría si ese hombre se vuelve a levantar. Porque ese hombre tenía un ministerio, amados hermanos, de liberación tremenda. Aunque muchos dicen que no es ministerio, lo es. Todo lo que hacemos para ministrar a Dios es un ministerio. Tiene que ver, ministrar tiene que ver con servicio. Y él tenía un don de liberación tremendo. Tremendo. Y el diablo sabe, amado hermano, amada hermana que me escuchas, que si tú te levantas, lo que va a pasar con él. Él sabe que si tú te levantas, Dios te va a comenzar a usar de una manera poderosa. Por eso prefiere que tú te mantengas caído, caída. Por eso prefiere que tú no te levantes. Por eso prefiere tenerte desanimado, desalentado. Yo hablaba en el día de ayer en otra plataforma, hablaba acerca de la distracción. Prefiere tenerte distraído. Prefiere tenerte distraída en otras cosas, desviada de tu plan y de tu propósito, y mantenerte así en esa posición, para que no te levantes, para que no hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Estos se levantaban. Miren lo que dice el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonitas, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O sea, estaban diciendo: mira, esos muros que están haciendo no son ni fuertes. Se ve que cualquier cosa, cualquier soplo tumba esas edificaciones. ¿Y cuántas veces se levanta gente a criticar lo que hacemos para Dios?
a criticar lo que Dios nos ha mandado a hacer, a señalar nuestras vidas, amados hermanos, y a decir, mira, eso que él lo está haciendo, eso que ella está haciendo, no vale nada. Eso no es de Dios. Yo recuerdo un pastor que se levantó y habló con mi hermana y le decía, mira, deja a tu hermana, déjala y vente aquí conmigo y haz esto y haz lo otro, porque eso de trabajar o eso de hablar la palabra en las redes sociales, eso no sirve. Eso no sirve, eso no son personas reales. Esas no son personas realmente a las cuales tú puedes llegar realmente, y menospreció, amados hermanos, lo que nosotros estábamos haciendo a través de las redes sociales. Tremendo, amados hermanos, tremendo, tremendo. Menospreció. ¿Y cuánta gente menosprecia lo que otro hace? Solamente porque ellos no lo hacen. O solamente porque a ellos no les resultó. Entonces te menosprecian y tratan de menospreciar y de socavar lo que tú estás haciendo y de tratar de desanimar y desalentar lo que estamos haciendo para el Señor. Lo que Él no sabe es que a través de las plataformas Dios nos permite llegar a miles de personas. Yo sé, amados hermanos, hay mucha gente que nos está mirando en este instante que usted ni siquiera tiene idea. Hay mucha gente, amados hermanos, amada hermana, que se beneficia de tu don, de tu ministerio, de lo que tú estás haciendo para el Señor. Y por eso que el enemigo quiere que tú lo dejes de hacer. Quiere desanimarte y decirte, mira, lo que tú estás haciendo no vale. Lo que tú estás haciendo no sirve. Lo que tú estás haciendo realmente no tiene resultados. Lo que tú estás haciendo, mira, no vale la pena que tú sigas en eso. Pero sabes, Nehemías no le hizo caso a ninguna de las palabras de desánimo de esta gente. Y mire, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. ¿Sabes lo que a mí me gusta de Nehemías? Que cada vez que el enemigo quería venir con sus palabras a molestar, cada vez que él quería venir a desanimar, él se dirigía a Dios. Él ni siquiera le contestaba a ellos. Esta vez él dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. ¿Y cuánta gente se aira contra lo que construimos, contra lo que edificamos, contra lo que estamos creando o edificando muros en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros ministerios, alrededor del pueblo del Señor, alrededor de aquellos que no conocen a Cristo? Se molestan, amados hermanos, pero es que esto no es nuevo. La palabra de Dios está escrita para que nosotros, amados hermanos, entendamos que lo que nosotros estamos pasando, ya otros lo pasaron antes que nosotros y reaccionaron de la manera como Dios quiere que nosotros reaccionemos. Miren lo que dice el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías no se desanimó, y como él no se desanimó, el pueblo tampoco se desanimó. Y construyeron ese muro, dice que llegaron hasta la mitad de manera rápida. Los edificadores comenzaron a edificar con gozo y con alegría. Y dice en el versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas, porque cada vez se reunían más enemigos. Antes era Sanbalat y Tobías, después Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Ahora Sanbalat, Tobías y el resto de los amonitas y los de Asdod se estaban uniendo cada vez más enemigos, porque ellos estaban viendo que no podían detener a Israel, no podían detener al pueblo de Dios, porque avanzaba como una aplanadora.
Dice, cuando ellos vieron eso, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Mira cuánta gente se enoja. Mira cuánta gente se encoleriza, amados hermanos, cuando tú comienzas a edificar, cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, cuando tú comienzas a obedecer a Dios, cuando tú comienzas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. El enemigo se encoleriza y dice que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Oye, pero ¿qué mal le estaba haciendo Jerusalén? ¿Qué mal le estaban haciendo los judíos? ¿Qué mal le estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué mal? Ninguno a ellos. Pero ellos estaban siendo influenciados por el enemigo porque querían parar la obra. Amado hermano, amada hermana, yo no sé qué es lo que Dios te ha mandado a hacer. Yo no lo sé. Pero no dejes que nadie te pare en el cumplimiento de esa obra. Y se unirán quizás más enemigos y se pondrán de acuerdo, amados hermanos, para venir a atacar. Pero no te dejes intimidar por el enemigo. Ellos se unieron. Pero mira este hombre cómo reaccionó, con oración. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo tenía un plan. El enemigo tenía un plan y era sorprender al pueblo, entrar en medio de ellos sin que ellos se dieran cuenta y a ir a atacar a todo el mundo y derribar nuevamente los muros. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, lo decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Dios levantó gente, Dios levantó personas que le comenzaran a decir y a prevenir, mira, viene fulano contra ti, mira, aquí este es el plan que ellos tienen, este es el día en que ellos quieren venir en contra de ti. Y ellos se dieron cuenta que no podían levantarse a hacer lo que ellos estaban planeando hacer. Entonces por todas partes, o por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es tiempo que se levanten las familias. Es tiempo que se levanten las familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, con sus armas para la guerra. Él puso familias, amados hermanos, en los lugares y en los sitios abiertos, detrás del muro. Puso familias preparadas para cualquier ataque. Dios está llamando a la familia. Dios es un Dios de familia. Dios no quiere que solamente tú seas salvo. Dios quiere que seas salvo tú y tu casa. Dios quiere que tu familia venga al conocimiento de Dios. Dios quiere que tu familia venga a Cristo. No, no eres tú solo. El propósito no es contigo solo, contigo sola. Es con tu familia también. Tu familia también. Dios tiene plan y propósito con tu familia. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Y este es el llamado que Dios le está haciendo al pueblo. Este es el llamado que Dios le está haciendo a sentadas a los pies de Cristo. Este es el llamado que Dios le está haciendo a antorchas encendidas. Este es el llamado que Dios le está haciendo a jardines del alma. Este es el llamado que Dios le está haciendo. No temáis delante de ellos. Enemigos podemos tener. Acordaos del Señor al que servimos, que es grande y temible, y pelead. Pelear por vuestros hermanos
que no conocen a Cristo, pelear por vuestros hijos, pelear por vuestras hijas, pelear por vuestras mujeres y por vuestras casas. El enemigo no puede, no debe nunca tomar ventaja sobre nosotros. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que habíamos entendido su plan, que habíamos entendido lo que ellos querían hacer y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo no pudo pararlos. Y cuando se dio cuenta de que habían sido descubiertos sus planes, tuvieron que retroceder. Y así volvió el pueblo a edificar. Y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos y arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, oiga bien, y en la otra tenían espadas. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a trabajar en su obra, haciendo su voluntad, pero en la otra mano tener la espada, tener la palabra de Dios, estar armados, estar preparados, estar siempre con la guardia en alto, sabiendo que hay un enemigo que quiere, que se levanta contra los edificadores. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos en el versículo 6, capítulo 6, ya para ir terminando, que cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, mire, en otras palabras, Nehemías está diciendo, esta obra no la para nadie. Cuando ellos vieron que ya yo había edificado el muro porque no pudieron parar la obra y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Como no pudieron entrar en la ciudad para hacerle mal a Nehemías, entonces trataban de sacarlo y le decían, Nehemías, ven que queremos hablar contigo, pero mentira, lo que querían era acabar con Nehemías. Mira, el enemigo tiene estrategias, amado hermano, amada hermana, para tratar de distraerte, para tratar de engañarte, para tratar de moverte de tu lugar de confort, de moverte de tu lugar de seguridad hacia el lugar donde Él te quiere llevar para que estés a su merced. Pero no le hagas caso, no le des ese gusto al enemigo de distraerte de tal forma que te muevas de la posición en la que estás. No te muevas, amado hermano, no te muevas, amada hermana, mantente firmes. Y dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, porque el enemigo es insistente. Pero dice Nehemías, yo le respondí de la misma manera. El enemigo va a venir y va a insistir para desanimarte, para desalentarte, para tratar de desviarte, para tratar de que dejes de hacer lo que estás haciendo delante de Dios, para evitar que dejes de edificar, de construir, para que dejes la obra a medio hacer. Pero sabes, Nehemías era más insistente. Las 4 veces él le contestó de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta diciendo en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmut lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas el muro con la mira, según estas palabras, de ser su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti, Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey.
tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Mire, como el enemigo no puede intimidarte, entonces va a levantar calumnia, va a levantar mentiras. Como él no pudo intimidar a Nehemías, como no pudo sacarlo para matarlo tampoco, entonces vino con otra estrategia. ¿Cuál? La calumnia, la mentira. Se oye por ahí, Nehemías, que tú te quieres levantar como rey en Jerusalén y que estás levantando a los líderes para que te proclamen el rey. Esto va a llegar a oídos del rey y tú sabes lo que el rey te va a hacer con el único objetivo de desalentar a Nehemías y que él tuviera miedo y temor. Y Nehemías le contesta: no hay tal cosas como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Estás inventando cosas para desalentarme. Estás inventando cosas para calumniarme. Estás inventando cosas para hacerme quedar mal ante aquellos que edifican. Pero mira, no lo vas a lograr, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Con más razón ellos decían: fortalece nuestras manos para terminar esto. Y esto me suena, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel, la iglesia, fue intimidada a Pedro y Juan por los principales sacerdotes y le decía: no quiero que prediquen más en este nombre. Y fueron intimidados y los dejaron salir y les contaron al resto de la iglesia, y la iglesia comenzó a orar: Señor, mira sus amenazas. Señor, permite que con todo denuedo nosotros prediquemos tu palabra mientras tú haces milagros y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. No nos vamos a dejar intimidar por el enemigo. No nos vamos a dejar intimidar por las redes sociales. No nos vamos a dejar intimidar por nadie que se levante. Vino luego a casa. No, dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ese era el objetivo. Ahora pues, oh Dios, fortalece nuestras manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de nuestro Dios, dentro del templo, y cerramos la puerta del templo, porque vienen para matarte, Nehemías. Sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo había sobornado. Qué triste cuando hay profetas y profetisas que se dejan sobornar y se dejan, amados hermanos, guiar por el dinero y hablan cosas que Dios no les ha mandado a hablar, y dice cosas que Dios no le ha mandado a decir. Mira, este hombre es terrible. Este hombre era un profeta y se levantó para dar una falsa profecía de tal manera que Nehemías sintiera temor y se encerrara, y los demás comenzaran a desfallecer, porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a todas estas cosas que hicieron. Acuérdate también de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Amado hermano, Dios no es un Dios de miedo. Dios no es un Dios que infunde miedo. Él está interesado en que nosotros le temamos, le respetemos, le reverenciemos. Pero Dios no es un Dios que te infunde miedo. Y ellos, sobornados por estos enemigos, amados hermanos, querían infundirle miedo a Nehemías de tal manera que perdiera su liderazgo. Fue pues terminado el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron
humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Qué tremendo, amados hermanos. Cuando vieron que no pudieron detener la obra de Dios, se sintieron avergonzados y temieron en gran manera. Temieron, déjame decirte, el enemigo te teme. Hay muchos cristianos que le temen al diablo, por el diablo te teme a ti. El diablo me teme a mí. El enemigo te teme y él teme a un hombre, una mujer que se mantiene firme edificando el muro. Cuando ellos terminaron de edificar el muro, temieron en gran manera y fueron humillados delante del pueblo del Señor. Así será humillado el enemigo. Así será humillado Satanás y sus demonios que ha querido levantar contra ti, contra mí, contra el pueblo del Señor, para tratar, amados hermanos, de detener el avance del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos edificadores. Para eso nos has llamado a ser. Cada hermano, cada singular hermano que se ha convertido a Cristo ha sido llamado a ser un edificador, una edificadora en el reino de Dios. Padre, sabemos en el nombre de Jesús que el enemigo va a tratar de oponerse, pero sabemos, Señor, que si no caemos en sus trampas y en sus maquinaciones y en sus mentiras y en todo lo que él levanta, Señor, nosotros tendremos la victoria, así como la tuvo Nehemías. Padre, ayúdanos a ser edificadores de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros ministerios, de nuestras iglesias, de nuestras vidas. Padre Santo, de todo lo que tú has puesto en nuestras manos, ayúdanos a edificar a cada vida, Señor. Servir, Señor, de edificación, de levantamiento, de fortaleza a todos aquellos que nos oyen y que nos miran. Ayúdanos a ser edificadores. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, a tomar ejemplo. El ejemplo de Nehemías, que no se dejó intimidar ni por Sanballat, ni por Tobías, ni por Gesén el árabe, ni por todos los que se levantaban y se iban uniendo. Aunque el enemigo se iba uniendo y se iba uniendo y se iba haciendo más grande, tu palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más son los que pelean a nuestro favor que los que pelean en nuestra contra. Oh, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Características de un edificador: es aquel que es constante, que no se rinde, que se mantiene fiel, que se mantiene firme, que se mantiene orando delante de la presencia de Dios, que va a Dios primero antes de ir a los hombres, porque Dios es el que mueve a los hombres. Dios es el que hace la obra en los hombres. Dios es el que endurece o ablanda ese corazón del ser humano. Ponemos nuestra confianza en Dios. Ponemos nuestra confianza en Dios, en que seguiremos edificando para la gloria de tu nombre. Gloria al Señor. Sin más, pues nos despedimos, no sin antes saludar a los hermanos. Saludo a la hermana Ville. Dios te bendiga, hermana Ville. Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendigo la vida del apóstol Licé. Gracias, amada apóstol, por el privilegio que me da de poder compartir la palabra a través de este maravilloso ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Bendigo la vida de mi hermana Mirna, mi compañera de milicia, como siempre le digo, mi hermana en Cristo, mi hermana en lo humano. Le doy gracias al Señor por ella, por su vida, por su apoyo. Nos apoyamos mutuamente. Le doy gracias por la hermana Gabriela,
Mujer esforzada, mujer de Dios, esforzada y valiente. Bendigo la vida de Yamilet Serén. Sigrid, Dios te bendiga. Abrazos a la distancia allá donde estás. Gracias por compartir esta transmisión. Bendigo la vida de la hermana Yesenia, de la hermana Arcelia, de la hermana Alejandra. Gloria al Señor, de la hermana Marta, de todos los hermanos y hermanas que de una u otra manera, la hermana Lourdes, amén, han estado en esta transmisión, amados hermanos. Y aquellos que también la verán en diferido, pues abrazos a la distancia. Dios bendiga su vida, su casa, su familia, su ministerio. Todo lo que ustedes tienen sea edificado grandemente para la gloria del Señor. Que esos muros permanezcan firmes, que esas puertas permanezcan cerradas al enemigo para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Voy a orar por el esposo de la hermana Carmen Rivera, que está en el hospital. Amados hermanos, únanse conmigo en oración. Tu palabra dice que donde hay dos, si dos nos ponemos de acuerdo para orar por cualquier cosa que pidamos, Él hará. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos al esposo de la hermana Carmen Rivera. Señor Dios Todopoderoso, tú sabes qué es lo que lo está aquejando. Tú sabes dónde está él en este mismo instante. Yo clamo por su vida, clamo por su sanidad, clamo por él. Yo no sé si él es convertido, Señor, si no te conoce, clamo por su alma, Señor, si te conoce, pido, Señor, que él sea edificado, que sea guardado, que sea librado de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo lo que quiera venir a aquejarlo. Padre, en el nombre de Jesús proclamamos tu palabra de sanidad, la enviamos sobre ese cuerpo dolido, enfermo, y proclamamos salud. Por las llagas de Cristo, Él ha sido sanado. Lo proclamamos libre y sano de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda afección, todo lo que quiera venir en contra de Él. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, creyendo que ya empezaste a hacer la obra de salud y de sanidad en su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amadas hermanas. Abrazos a la distancia y será entonces hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga a todos rica y abundantemente. Abrazos y pasen todos un excelente y bendecido fin de semana. Dios les bendiga.